El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo». Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estas lecturas nos caen perfectamente bien para la memoria de San Martín de Porres. En la lectura que oímos de la carta a los romanos, San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que Cristo tuvo. ¿Y qué significa esto? Sino identificarse precisamente con la forma de ver, de juzgar, de pensar, de sentir de Cristo. Es decir, lo que en otras ocasiones hemos oído, de tener un corazón como el de Cristo, lo que le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús: dame un corazón semejante al tuyo. Pero San Pablo baja más a detalle qué significa tener los mismos sentimientos, y él dice: él no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. Es decir, ¿cuáles eran los sentimientos de Cristo? Los fundamentales: es el sentimiento de humildad, que ya encontramos también el domingo en la lectura de las bienaventuranzas y que en realidad está en todo el Evangelio. El no aferrarse a Cristo a la condición de Dios, sino que se hizo siervo de los seres humanos, se hizo semejante a los hombres, se humilló incluso hasta la muerte. Eso es lo que nos dice San Pablo, y nos dice: si Jesús hizo eso y Él es el Salvador, Él es nuestro modelo, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues que no nos aferremos a lo que percibimos a veces como nuestra dignidad, ¿no? Lo que se nos debe, sino que nos identifiquemos con Cristo y nos demos cuenta de que la verdadera dignidad está en ser como Él, en lo que Él hizo, en definitiva, que fue entregarse completamente, obedeciendo al Padre. Y por esa obediencia fue el Padre el que lo exaltó, no fue Él mismo el que se exaltó, el que se puso por encima de los demás. Como les decía, esto calza muy bien con la memoria de San Martín de Porres, porque una de las virtudes que distinguió más a este santo fue la humildad. Y no una humildad falsa, ni tampoco una humildad forzada, en el sentido que San Martín, de alguna manera, tenía una situación familiar, por decir, disfuncional, ¿no? Saben ustedes, él era hijo de un español, pero era hijo ilegítimo y de una mujer de color, que era mulato. Por lo tanto, unos de esos personajes de la sociedad que eran vistos menos, con su padre, que además lo reconoció solo mucho después. Era como para que no hubiera en él una verdadera humildad, sino en todo caso humillación, que no es la misma cosa, ¿no? Sin embargo, él verdaderamente aceptó la situación, y no solo con resignación, sino que vio la ocasión de acercarse y asemejarse más a Cristo, a no pretender quién sabe qué cosas, y a servir, que esa es otra de las características de su vida, que se dedicó a servir. Como además era
de una familia, era, como les digo, de una familia disfuncional y no era legítimo, no podía ser de los que se ordenaban sacerdotes. Él fue siempre hermano, no podía predicar, no podía. Él se dedicó a ser portero del convento. Si ustedes quieren, desde un punto de vista humano, un servicio realmente hasta deprimente si ustedes lo ven de una manera desde el punto de vista humano. Y sin embargo, ese fue el lugar que a él le sirvió para santificarse. ¿Y cómo lo hizo? Porque estaba en contacto precisamente con los pobres y necesitados que venían a pedir ayuda al convento. Él fue el rostro de Cristo para todos ellos, porque se identificó con ellos, pero sobre todo con Cristo, y se donó por ellos. Esa es la humildad que Él nos enseña. Y predicó mucho mejor y mucho más que quizá muchos otros que estaban en el convento. No lo hizo necesariamente con palabras, sino sobre todo con su vida. El Evangelio nos presenta una parábola que ya encontramos en San Mateo, pero que la cuenta un poquitín distinta, porque es probable que Jesús contó más de una vez parábolas parecidas para usar el ejemplo. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Uno que está con Jesús sentado a la mesa le dice: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de los cielos. Me imagino, ¿no?, que estaría allí todo feliz y habrá dicho: si esto es aquí, ¿qué no será en el reino de los cielos? Pero esa expresión parecería casi como reflejar una especie como de qué suerte, ¿no? Qué suerte los que llegan. Y Jesús le responde con esa parábola en la que básicamente dice dos cosas. No es cuestión de suerte, ¿no?, es cuestión de invitación. Hay algunos que son invitados y que por andar ocupados en sus cosas no van. Pero también eso ha hecho que Dios extienda su invitación a otros. Ahora, no basta con que haya invitación. Todo el mundo está invitado. El Señor ha ido abriendo la puerta a todo el mundo. Es necesario también aceptarla. O sea, a la hora de la hora no es cuestión de suerte, ¿ah? Esa invitación. Ahora, ya tenemos la invitación. ¿Qué haces tú? ¿La aceptas o te quedas ocupado con tus cosas, con tus proyectos acá, ¿no? También otra vez, yo creo que San Martín nos da un gran ejemplo. Él fue consciente de esta invitación y la aceptó al vuelo. Esa invitación le llegó a través de una situación familiar, de una situación personal, pero la agarró al vuelo y la aprovechó al máximo. Mucho más que otros a lo mejor tenían otras posibilidades sociales, familiares, económicas, y que no hicieron gran qué con su vida, no aprovecharon para aceptar la invitación en pleno. Una reflexión para nosotros, para que veamos eso, que nos identifiquemos con los sentimientos de Cristo, sobre todo en ese buscar la entrega a Dios a través de los demás, darnos cuenta que el Señor nos presenta la invitación a todos. No es casualidad que lleguemos al reino de los cielos, todos estamos invitados. Tampoco es casualidad, porque depende de que aceptemos la invitación o no. Y la pregunta pues queda en el aire: ¿qué vamos a hacer? Ojalá que respondamos positivamente, como San Martín.